Hola, sé muy bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que late en el corazón de nuestra espiritualidad, la conexión con el Espíritu Santo. Quizás ya hayas dado pequeños pasos en este camino, pero ahora profundizaremos en una experiencia que puede revolucionar nuestro día a día. En lugar de tratar al Espíritu de forma meramente teórica, el llamado aquí es aprender a mantener su presencia vibrante en cada instante de nuestra rutina. Para ilustrar esta enseñanza, recurro a un pasaje breve, pero profundamente impactante, que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no extingáis el Espíritu. Ese mensaje, con su simplicidad, lleva un llamado que resuena en nuestra vida diaria. Te invito a repetir conmigo, no permitiré que se apague el Espíritu en mi vida. Y si esta idea tocó tu corazón, deja tu comentario abajo, como señal para que siempre recordemos alimentar esta llama y cuidar nuestra fe. Pero, ¿qué significa realmente no apagar el Espíritu? El versículo no sugiere que podamos desconectar la esencia sagrada de Dios, pues ella es parte integrante de la Trinidad, eterna e inmutable, como se reafirma en Hebreos capítulo 9, versículo 14. El Espíritu Santo, sin principio ni fin, nos envuelve y guía constantemente. Mantener su llama encendida es una elección diaria, un celo con el que cuidamos una luz que jamás puede ser simplemente apagada como un interruptor. Imagina por un momento, si apagar el Espíritu fuera como presionar un botón, veríamos la presencia de Dios disiparse en un chasquido, algo imposible, pues la Biblia nunca enseña que el Espíritu Santo puede ser extinguido. El verdadero llamado es cuidar del fuego que Él enciende en nosotros. Así como un fuego se fortalece con leña, nuestra conexión con Dios se revigora con dedicación y acción. Cuando dejamos de alimentar esa llama, se debilita y puede incluso apagarse. La Biblia nos regala innumerables enseñanzas que van más allá de simples datos, revela lo que Dios desea para nuestras vidas. Cuando ciertos mensajes se repiten en las Escrituras, es una señal clara para reflexionar y enfocarnos en ellos. Un ejemplo de esto aparece en Romanos capítulo 8, versículo 26, donde aprendemos que el Espíritu no solo nos acompaña, sino que nos auxilia profundamente en nuestros momentos de debilidad. La ayuda divina descrita aquí no es una ayuda cualquiera, es un soporte constante e íntimo, que intercede por nosotros con gemidos que expresan lo que las palabras no pueden captar. Piensa en ello como cuando confiamos una tarea a alguien cuando estamos sobrecargados, pero la ayuda del Espíritu va mucho más allá de un simple alivio. Él nos sostiene justamente en aquello que más necesitamos, fortaleciéndonos y guiándonos a través de los desafíos espirituales, para que podamos seguir nuestro camino con Dios de forma firme y confiada. ¿Y tú? ¿Qué te pareció este mensaje? Comparte tu opinión en los comentarios y juntos mantengamos esa llama encendida. Cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda, revela un trabajo colaborativo, donde la ayuda divina no sustituye nuestra acción, sino que se manifiesta como un soporte activo que comparte el peso de nuestras debilidades. En otras palabras, el Espíritu no asume toda la responsabilidad, Él nos acompaña y fortalece justamente en aquello que no podemos lograr solos. Puede parecer un concepto complejo a primera vista, pero vale la pena adentrarse en esa profundidad para comprender la riqueza de ese significado. La cooperación entre lo divino y lo humano es esencial para nuestro progreso espiritual. Jesús nos recuerda, en Juan capítulo 15, versículo 25, que nuestra participación es indispensable. Dios inicia y dirige la obra, pero espera que respondamos con compromiso. Ese equilibrio es evidente en el proceso de arrepentimiento y fe, mientras el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, como se enfatiza en pasajes de Romanos y en Juan capítulo 16, somos llamados a actuar de manera activa, respondiendo al llamado a creer y arrepentirnos. Algunos pueden cuestionar si esta responsabilidad es exclusivamente nuestra o si es meramente la acción de Dios. La respuesta está en la armonía entre ambos. Dios comienza, pero nuestra respuesta es indispensable para que el proceso se complete. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, por ejemplo, el espíritu de fe nos guía, mientras que Efesios capítulo 2 resalta que la fe es un regalo divino y debe ser aplicada por nosotros, evidenciando la interacción continua entre gracia y respuesta humana. Además, la orientación del Espíritu no es impositiva. Él nos invita, nos guía y nos acompaña, pero nos corresponde decidir seguir los caminos que revela. Esa asociación dinámica se extiende a todas las áreas de nuestra vida, ya sea en momentos íntimos de renovación interna o en la manifestación de los dones que impactan la vida de otros. Ese movimiento del Espíritu exige de nosotros una respuesta consciente y activa. ¿Y tú? ¿Cómo has vivido esa colaboración en tu camino espiritual? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Tu opinión es fundamental para que mantengamos siempre encendida esa llama de fe. La visión que tuvo Ezequiel se desarrolla en uno de los momentos más conturbados de la historia espiritual de Israel y Judá, cuando la nación, dividida y en cautiverio, alcanzó el ápice de su distanciamiento de Dios.
En medio de la apostasía y del abandono divino, Ezequiel fue encargado de proclamar el mensaje de Dios durante ese periodo sombrío. Desde el capítulo 3, somos testigos de la impresionante escena de la gloria de Dios alejándose del templo, un acto cargado de simbolismo que anuncia el juicio divino por la desobediencia del pueblo y la dolorosa separación que el pecado instauró. Sin embargo, esa narrativa no se cierra en el duelo y la condena. En el capítulo 37, se nos presenta el icónico Valle de los Huesos Secos, donde Ezequiel ve un campo repleto de huesos, representando la total desesperanza y muerte espiritual que asolaba la nación. En un cuestionamiento que rebosa humildad, él pregunta: «Oh Señor, ¿puedes hacer que estos huesos cobren vida?». La respuesta divina no solo sorprende, sino que transforma la escena. Los huesos comienzan a unirse, revestiéndose de músculos, tendones y, finalmente, de piel. La acción del Espíritu, que sopla vida donde solo había muerte, crea un ejército vivo, lleno de vigor y significado. Esta poderosa imagen simboliza la capacidad infinita de Dios para restaurar aquello que parecía perdido para siempre. Incluso en los momentos de cautiverio y desolación, la promesa de renacimiento se revela como una garantía de que, aun cuando todo parece terminado, el Espíritu Santo tiene el poder de reavivar y revitalizar la vida. Ezequiel, al ser conducido por una visión aún más impresionante, se encuentra frente a un flujo de agua que brota debajo del templo y avanza hacia el este. Esa agua, que inicia subiendo hasta los tobillos y se va profundizando progresivamente hasta que, al final, se convierte en un río profundo e intransitable a pie, simboliza el creciente movimiento del Espíritu Santo. En cada etapa, el río no solo aumenta en profundidad, sino también en su poder restaurador, curando y transformando todo lo que toca. Y no se detiene ahí, a medida que el río sigue su curso, irrumpe en abundancia de vida. Árboles frutales se alinean en las orillas, sus hojas permanecen perennes y los frutos se producen de forma continua. Esta escena, en la que incluso el mar muerto se transforma en aguas vivificantes, revela que el poder del Espíritu no se restringe al individuo, sino que alcanza y renueva colectivamente toda la creación. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre este extraordinario mensaje de restauración y renovación? Comparte en los comentarios tu visión sobre cómo el Espíritu Santo puede transformar momentos de desesperación en esperanza y vida nueva. Estoy curioso por conocer tu opinión. La promesa del poder restaurador de Dios se revela de forma sorprendente a través del río de Ezequiel, una imagen que irradia vida y cura que emanan directamente del mismo Dios. Ese río simboliza la esencia divina que transforma la creación a nuestro alrededor, trayendo renovación en plenitud. Así como la visión apocalíptica de Juan, donde, en el corazón de la ciudad santa, se encuentra el árbol de la vida que da fruto durante todo el año y cura con sus hojas, Ezequiel nos presenta una metáfora similar, un árbol que no solo alimenta, sino que también restaura espiritualmente. Pero la transformación no se limita al aspecto físico o medicinal, toca lo más íntimo del ser. En Ezequiel, el río fluía del santuario hacia el recinto sagrado de Dios, mientras que en el Apocalipsis, el agua proviene directamente del trono divino, acompañada por el Cordero. Ese río, que nace de la esencia de Dios, opera de manera sobrenatural, realizando milagros que ninguna fuerza natural sería capaz de producir. Por ejemplo, cuando sus aguas alcanzan el mar muerto, agua tan saturada de sal que naturalmente impide la vida, ocurre un cambio radical. Lo que antes era un ambiente inhóspito se convierte en un lugar fértil, repleto de peces y abundancia, evidenciando el poder de Dios para traer vida donde todo parecía perdido. El mar muerto, famoso por su alta concentración de sal, es un elemento tan potente que permite la flotación y además combate infecciones, convirtiéndose en el escenario perfecto para esta transformación. Aunque la sal, por sí sola, posee propiedades antisépticas, su extrema densidad en el mar muerto crea un ambiente estéril y hostil para la vida. Solo algo verdaderamente extraordinario, como el río que Dios nos ofrece, es capaz de revertir esa situación. La visión del Salmo 46, versículo 4, refuerza esta idea: un río que trae alegría y vitalidad a la ciudad de Dios, un símbolo inequívoco del movimiento del Espíritu Santo que restaura y renueva de manera absoluta. En la narrativa de Ezequiel, acompañamos al profeta mientras un ángel lo conduce por ese singular río, midiendo progresivamente las aguas, primero alcanzando solo los tobillos, luego las rodillas, la cintura y, finalmente, logrando una profundidad en la que solo es posible nadar. Se nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestro propio caminar espiritual. Esa progresión no es accidental, nos desafía a abandonar la seguridad de las orillas y a sumergirnos de lleno en la experiencia transformadora que Dios propone. El llamado es claro, así como cuando los niños juegan y, con el tiempo, se atreven a aventurarse más lejos en el agua, nosotros también debemos avanzar gradualmente, pero con firme determinación, hacia las aguas profundas del Espíritu. Efesios, capítulo 5, versículo 18,
nos advierte que no nos conformemos con lo superficial, sino que busquemos un llenado continuo por el Espíritu, un proceso que exige nuestra entrega y participación activa. ¿Y tú, alguna vez has imaginado sumergirte de verdad en esas aguas restauradoras, dejando atrás la seguridad de las orillas y abrazando la transformación que solo el Espíritu Santo puede proporcionar? Comenta abajo lo que te pareció este mensaje y comparte cómo ha sido tu camino de fe y renovación. Tu participación es esencial para que, juntos, mantengamos viva esa llama de esperanza y poder divino. Cuando leemos Efesios, capítulo 5, versículo 18, encontramos una traducción que, de forma más literal, nos habla de estar continuamente llenos del Espíritu, una idea que muchas veces se confunde con el acto de simplemente recibir porciones adicionales, como si estuviéramos llenando un tanque poco a poco. Sin embargo, esa visión limita el verdadero significado de este pasaje. El Espíritu Santo no se distribuye en partes. Como enseña Juan, capítulo 3, versículo 34, Dios no concede el Espíritu de forma medida o fraccionada. En cambio, el llamado es a ofrecer la totalidad de nuestra vida a Él, permitiendo que su presencia ocupe cada espacio, desbordándose de forma completa y transformadora. En lugar de imaginar un proceso gradual, desde que el agua llega a los tobillos hasta los brazos, para alcanzar la profundidad total, el llamado bíblico es a que nuestra rendición sea integral. No se trata de acumular más del Espíritu, sino de abrir un espacio dentro de nosotros para que Él nos llene y nos transforme, pues el crecimiento espiritual ocurre no porque recibamos más, sino porque dejamos de depender exclusivamente de nosotros mismos. Es como si, en lugar de simplemente aumentar la cantidad, nuestra vida fuera gradualmente invadida y reformada por la presencia divina, permitiendo que se extienda por todas las áreas de nuestro ser. Esta dinámica se refleja también en la experiencia de Pentecostés, según se describe en Hechos capítulo 2, versículo 4. Allí, vemos que, al ser llenos del Espíritu, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, no porque el Espíritu tomara control automático, sino porque los inspiró, y ellos respondieron con fe y entrega. Esta colaboración entre la inspiración divina y nuestra acción es un principio central. El Espíritu Santo nos guía, pero somos nosotros quienes, con nuestras palabras y acciones, manifestamos esa orientación. Pablo explica en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 y en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 que la profecía y la inspiración no son fruto de un esfuerzo humano aislado, sino de una verdadera asociación entre Dios y aquellos que se disponen a actuar con discernimiento y fe. Por lo tanto, estar lleno del Espíritu no es una cuestión de acumular cantidades, sino de entregarnos por completo. Significa abandonar el control y permitir que, así como el río que nos invita a salir de las orillas y a sumergirnos en sus aguas profundas, nos dejemos guiar por la corriente divina. Es cuando perdemos la capacidad de dictar nuestro propio curso que realmente nos abrimos a la transformación. Nuestras manos dejan de tocar el fondo y somos llevados por el flujo, permitiendo que cada aspecto de nuestro ser sea moldeado por el Espíritu. ¿Y tú? ¿Ya has experimentado esa entrega total? ¿Cómo ha sido tu camino para permitir que el Espíritu Santo ocupe cada área de tu vida? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Tu participación es fundamental para inspirarnos mutuamente a vivir una fe más plena y transformadora. Dios no actúa solo. Él nos inspira y también utiliza nuestro conocimiento y comprensión para operar de manera colaborativa en nuestras vidas. Esta asociación, tan enfatizada por Pablo, nos recuerda no descuidar los dones espirituales que se nos han concedido. No se trata de recibir el Espíritu en pequeñas dosis, como si estuviéramos llenando un tanque gradualmente, sino de rendirnos por completo para que lo ocupe cada área de nuestro ser. Pablo exhorta a Timoteo, no dejes que el don que recibiste se apague. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, Él nos incita a revivir el don de Dios que está en ti, utilizando la imagen de una brasa a punto de extinguirse y que necesita ser soplada para reavivarse. Curiosamente, Pablo no manda a Timoteo a arrodillarse e implorar. La responsabilidad de mantener el don vivo es del mismo, fruto de su propia negligencia que permitió que el presente se enfriara. Si nos desconectamos de los dones que Dios nos ofreció, es nuestra responsabilidad activarlos, para que el Espíritu Santo pueda operar plenamente a través de nosotros. Los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales que dependen no solo de la acción constante del Espíritu, sino también de nuestra colaboración activa. Recuerdo una ocasión en que, después de una predicación sobre esos dones, un hombre, visiblemente frustrado, confesó, tengo más de 20 años como creyente y nunca he recibido un don. Le expliqué que no se trata de un regalo automático, la Biblia nos instruye a buscar con fervor y a anhelar esos dones. Como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, el Espíritu Santo distribuye los dones según su voluntad, pero también nos llama a procurarlos con celo. Esta dinámica de búsqueda activa revela un equilibrio esencial. Nuestra decisión de buscar se une a la soberana elección del Espíritu. En otras palabras, somos llamados a interactuar y a participar,
y es en esa colaboración donde la manifestación divina se completa. Pablo también alerta en Hechos capítulo 7, versículo 51, sobre la resistencia al Espíritu, una actitud que limita sus obras en nuestras vidas. Esa resistencia, que muchos de nuestros antepasados también practicaron, no es fruto de una fuerza inevitable, sino de nuestra propia decisión de no abrirnos a la acción del Espíritu. La palabra de Dios nos muestra que, aunque Dios es soberano, Él nos concede la libertad de respuesta. Si el Espíritu nos conduce al arrepentimiento y a la fe, también podemos resistir ese movimiento. Esa libertad de elección no disminuye la autoridad de Dios. Al contrario, evidencia una relación genuina y colaborativa, donde el Espíritu nos inspira, pero somos nosotros quienes respondemos, ya sea en el hablar profético, en la manifestación de dones o en la transformación de nuestra vida. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo no ocurre de forma unilateral, sino a través de una interacción íntima entre lo divino y lo humano. Así como un río que fluye y nos invita a abandonar la seguridad de las orillas para entregarnos a sus profundidades, somos desafiados a permitir que cada parte de nosotros sea tomada por la presencia transformadora de Dios. Esa colaboración es lo que mantiene la llama encendida. Es nuestra responsabilidad reavivar el don que, si se descuida, puede apagarse. ¿Y tú? ¿Ya has reflexionado sobre cómo has interactuado con los dones que Dios te ha concedido? ¿Has sentido el impulso de reavivar una llama que se estaba apagando? Comparte en los comentarios tu experiencia y, juntos, busquemos una entrega cada vez más plena al Espíritu Santo. Cuando las Escrituras abordan nuestra interacción con Dios, no excluyen la soberanía divina. Al contrario, revelan que el Espíritu Santo existe porque Dios, en su voluntad, decidió que tendríamos la capacidad de responder a Él. Efesios capítulo 4, versículo 30, nos instruye, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Si fuera imposible entristecer el Espíritu, esa orden no tendría propósito alguno. Este pasaje refuerza la dinámica interactiva entre lo divino y lo humano. Dios actúa en asociación con nosotros, llamándonos a responder a su movimiento y a cooperar para que su obra se complete en nuestras vidas. Esta idea adquiere contornos aún más profundos cuando consideramos la relación que tenemos con el Espíritu. La Escritura no nos presenta una conexión unilateral. Se compara con la fidelidad en una relación íntima, donde el Espíritu es descrito como poseedor de un celo casi celoso por nosotros. Santiago, por ejemplo, utiliza la imagen de la infidelidad conyugal para ilustrar cómo la relación con Dios exige lealtad plena. Si dividimos nuestra atención con el mundo, nos alejamos del compromiso con Cristo, comprometiendo la eficacia del trabajo del Espíritu en nosotros. Además, la propia enseñanza de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu nos advierte: mientras el pecado contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, aquel que rechaza persistentemente al Espíritu cierra la puerta a toda restauración. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29, enfatiza que, después de haber experimentado el conocimiento de la verdad, elegir deliberadamente continuar en el pecado conlleva un juicio severo. Ese rechazo no es solo una falla momentánea, sino una postura de distanciamiento que impide la obra redentora de Dios. La metáfora del fuego ilustra bien esa realidad. Así como una llama depende de la leña para mantenerse viva, la presencia del Espíritu en nuestras vidas puede disminuir si descuidamos nuestro compromiso. La llama puede debilitarse o incluso apagarse si no cuidamos de ella. Esa advertencia resuena en el relato de Génesis, capítulo 6, versículo 3, donde Dios declara: «Mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre». Aquí, el Señor está estableciendo un límite para la vida humana, reflejando su frustración con la persistente elección por el camino carnal, incluso después de innumerables llamados al arrepentimiento. Dios, en su soberanía, permite que ejerzamos nuestra libertad para responder o resistir a la acción del Espíritu. Esa libertad no disminuye el poder de Dios. Al contrario, evidencia la importancia de una relación viva y dinámica, donde se nos invita a participar activamente. Cuando elegimos alinearnos con el Espíritu, permitimos que Él nos guíe y transforme, llenando cada área de nuestro ser. Pero, si nos distraemos o optamos por seguir al mundo, terminamos bloqueando el flujo de la gracia y entristeciendo al Espíritu que habita en nosotros. ¿Y tú? ¿Cómo has cultivado esa relación dinámica con el Espíritu Santo? ¿Has notado momentos en los que, por falta de atención o por ceder a las distracciones del mundo, la llama en tu corazón parecía apagarse? Comparte en los comentarios tus experiencias y reflexiones. Tu participación es fundamental para que, juntos, podamos fortalecer ese vínculo y mantener encendida la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga.